Libro de Job, capítulo 22, verso 28. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y como es costumbre, vamos a declarar el lema de la iglesia. Levante alto su Biblia y repita conmigo: yo aplicaré a mi vida los principios de la palabra de Dios para vivir sano, saludable, bendecido, prosperado y en victoria, y ser de beneficio para el reino de Dios. Dele palmas muy fuertes al Señor. Dice aquí Job: determinarás una cosa y te será firme. Cuando dice una cosa, es que Dios es un Dios de orden y debemos de revisar y hacer una revisión de qué cosas tenemos que mejorar. No dice cosas, dice una cosa te será firme, y lo que tú determines, eso se va a realizar. Encuentro historias interesantes en la iglesia, en la palabra. El apóstol Pablo en un momento dice: yo determiné no estar más triste. No estar más triste es una determinación personal. Determinado es aquel hombre que está definido qué metas quiere alcanzar. Determinación es una decisión personal que yo quiero alcanzar, como yo quiero vivir. Y el apóstol Pablo hace una declaración allí en el libro de los Romanos, donde dice el apóstol Pablo: por lo cual yo estoy seguro. Eso es determinado. Yo estoy seguro, dice, que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Cristo. Habla de persecución, de pestilencia, de espada, y habla de un montón de cosas, de prosperidad, de calamidad, y habla de todo, pero encierra todo Pablo resumiendo que nada lo va a apartar del amor de Cristo. Esa es una determinación muy buena. Me dice amén, iglesia. Pero encuentro en uno de los libros de los Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, encuentro una historia interesante. Una historia interesante donde un joven rey llamado Roboam, él está heredando el reino de su padre Salomón. Y cuando este joven rey empieza a gobernar, se encuentra con una petición del pueblo. Y el pueblo le dice: alívianos el yugo que tu padre nos ha dejado. Salomón se había vuelto un dictador. Y el pueblo le pidió al joven rey que aliviara un poco la carga, que no fuera tan pesada. Y el joven rey se fue donde los ancianos y les dijo: ¿qué dicen ustedes que yo conteste al pueblo? Y los ancianos le dijeron: si tú te condujeres con ellos humanamente, si les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Pero este joven rey no era eso lo que él quería oír. No era eso lo que él quería oír.
Y entonces se fue donde los jóvenes que habían crecido con él, que eran caprichosos y eran rebeldes igual a él. Y entonces les dijeron los jóvenes: contéstales de esta manera: si mi padre les puso yugo fuerte, tú lo vas a hacer peor. Y eso le gustó al rey. Y esto le gustó y le contestó eso al pueblo. De ahí vino la división. De ahí vino la división. Amado, muchas veces nosotros buscamos un consejo, pero no nos agrada el consejo que sabiamente muchas veces nos dan. Él determinó escuchar el mal consejo. Los ancianos le dieron un buen consejo, pero él determinó que eso no era lo que él quería oír. De repente tú vienes con la idea de escuchar una palabra que tú quieres oír, pero Dios te va a dar la palabra que tú necesitas. De repente no es la que tú quieres oír, sino que la que te va a llevar a la bendición. Un general sirio llamado Naamán, un hombre de mucho éxito. La Biblia dice que este hombre era leproso y había ganado muchas batallas, había tenido muchos éxitos. Pero le dijeron: allá en Israel, ahí puede recibir sanidad. Y entonces se fue con cartas de recomendación de su rey y llegó allí a buscar sanidad. Lo enviaron a la casa del profeta Eliseo. Y él se venía haciendo imaginaciones en su mente, suposiciones, que debido a su rango debería de ser recibido con mucha pompa, con mucho protocolo. Y cuando Eliseo se dio cuenta que allí estaba, mandó un mensajero y le dijo: ve y zambúllete, así dice la Biblia, 7 veces en el Jordán y vas a recibir sanidad. Pero este hombre se enojó. Este hombre se enojó y se fue indignado y dijo: allá en mi comunidad hay ríos más limpios que este. ¿Cuál era el trato de Dios con este hombre? Con su orgullo. Él pensaba que por su rango él tenía que tener otro trato. La Biblia me dice a mí que para Dios todos somos iguales. Me dice amén, iglesia. Para Dios todos somos iguales. Para Dios es lo mismo el rico que el pobre, que el fuerte y el débil, es lo mismo. Pero este general estaba acostumbrado a ser tratado con mucho rango, con mucha dignidad. Y cuando oyó que el profeta, ni salió el profeta, ve y zambulle, te metes 7 veces. El trato de Dios muchas veces con nosotros, para que tomemos determinaciones, tiene que tener un trato Dios con uno. Me dice amén, iglesia. Y le dijeron: si te pidiera el profeta, no le dirías, no harías lo que te dice el profeta. Y él lo pensó. Y entonces él dijo: voy a hacerlo. Y se metió, dice la Biblia, en las aguas del Jordán 7 veces. Y cuando emergió de las aguas a la 7ª vez, su carne, dice la Biblia, que era limpia como la de un niño. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende al momento.
¿Qué trato quería Dios con él? Que se despojara de su orgullo y de su arrogancia. Hay muchas personas que por su arrogancia no buscan de Dios, no determinan buscar a Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de las Crónicas: si mi pueblo se humillare, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Cuando este hombre se humilló a obedecer la voz del profeta, entonces este hombre fue sano. Muchas veces hay personas que no reciben sanidad. ¿Sabe por qué? Porque creen que esto es religión. No, este es un plan divino de salvación para que todo aquel que en él crea se salve y tenga vida eterna. Entonces, qué importante es lo que tú determines. ¿Sabe que hay familias, hay hogares donde la fricción es la comida diaria? El problema es la comida diaria. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no determinamos. La Biblia dice: el que pasa por alto la ofensa. Determinar. Hay veces que somos quisquillosos tremendamente. No es que así es mi carácter, pero si lo pones en manos de Dios, Dios te puede moldear, porque Él es el alfarero. Él te puede moldear. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el siervo del Señor debe de ser amable con todos. ¿Se ha fijado que hay personas que en la calle son una perita en dulce, pero que no lleguen a la casa? Porque ahí sacan la verdadera personalidad. ¿Con quién debemos de empezar a ser amables? Es con nuestra familia. Determinarás una cosa y te será firme. ¿Sabe qué dice la Biblia? Decirle al justo que le irá bien. Amado, Dios determina cosas preciosas. Y dice la Biblia que lo que Dios determina nadie lo puede cambiar. Usted y yo estamos aquí porque Dios lo determinó así. Ahí en Juan 15:16 lo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito? De que tú lleves fruto, que sea fértil, que sea fructífero para el reino de Dios. Él determinó que usted y yo fuéramos llamados hijos de Dios. Y yo hago esta relación. Si usted va al supermercado o al mercado a comprar frutas o verduras, usted va a buscar lo mejor. Bendito sea Dios, que Dios no es igual a nosotros. Nos parecemos a Dios, pero no somos iguales a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos y escogemos lo mejor. ¿Y sabe qué? Y no me lo puede dar más barato. Así somos nosotros. Dios te eligió a ti. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios escogió lo más débil. Lo más débil escogió Dios. Dios no te escogió por ser lo mejor. Dios te escogió porque puso su amor en ti. Dios determinó poner su amor en ti. Ahora mire qué determinación tan bonita para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y mire qué determinación tan linda
para que todo lo que pidas al Padre, Dios ha determinado abrirte puertas para bendecirte grande y poderosamente. En el libro de Jeremías encuentro yo un pasaje en el capítulo 42, verso 6, que dice así: sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a la voz de Jehová obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Dios, mire lo que dice, para que obedeciendo a la voz de Dios nos vaya bien. Cuando tú determinas oír la voz de Dios, en este momento tú estás escuchando la voz de Dios. No vengas con la idea de escuchar la voz de un hombre, porque yo no sé tus necesidades ni tus problemas, pero Dios sí lo sabe. Y Él ha determinado, dice en la Biblia, que para los que se pierden es locura, pero para nosotros dice que la palabra es poder de Dios. Es poder de Dios. Sea bueno o sea malo, nos guste o no nos guste. No vengas con la intención de que la palabra te guste. Ven con la intención, con la determinación que la palabra te edifique. Sea bueno o sea malo, nos guste o no nos guste, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, es determinar aceptar esa paternidad de Dios. Dios te eligió para bendecirte. Dios determinó y puso su mirada en ti. Ahí lo dice en los evangelios y lo dice en el libro de Efesios. Escogidos, dice la Biblia, según su voluntad. Dios determinó que tú serías el instrumento que Él va a usar aquí en la tierra para que otros se salven. ¿Me dice amén, iglesia? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, dice, sirvamos al Señor con temor y reverencia, ya que Él determinó no mirar nuestras faltas, nuestros defectos, ni nuestros errores. Él determinó escogernos y llamarnos hijos de Dios. Allí en Job encuentro una palabra que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Mire qué palabra más poderosa esta. Si tú dispusieres tu corazón, Job 11, 13 al 17. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consintieres que en tu casa more la injusticia. Mire cómo dice el verso 15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Verso 16. Y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que ya pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Yo no sé cuáles son tus luchas en este momento, pero ahí la Biblia lo dice con claridad. Si tú extendieres a Él tus manos, es decirle: Padre, estoy luchando con esto. Estoy luchando con esto. He tenido palabras groseras
para mi familia, para mis amigos. Estoy luchando con esto. Porque hay veces que nos adueñamos del mal carácter, del mal temperamento. Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ministrar con su Santo Espíritu. Y vendrá un espíritu de mansedumbre sobre tu vida. Y vas a hablar palabras amables, palabras buenas, en el nombre de Cristo Jesús. Y no consintieres que en tu casa more la injusticia. ¿Quién es el que hace injusticia? Los injustos. ¿Y qué dice la Biblia a través de su palabra? Que los injustos no heredarán el reino de Dios. No seas injusto con tu familia. No escuché ningún amén. La familia se aprecia, se valora. Se le dicen buenas palabras. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en los errores y en los defectos que tiene nuestra familia o aún nuestros amigos. No. Fíjense que cuando el rey David, todavía no en el trono, tuvo la oportunidad de poder matar a Saúl, que Saúl lo seguía para matarlo y andaba con toda una tropa para matarlo. Y dice la Biblia que Dios trajo un profundo sueño sobre el rey y sobre sus soldados. Y bajó David y tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Tomó un pedazo del manto y tomó la lanza del rey y se fue a un lugar alto y de ahí lo llamó. Y el rey despertó, dice la Biblia, y le dijo: he tenido la oportunidad de poder matarte, pero Dios me guarde y me aparte de tocar a un ungido de Jehová. ¿Y sabe qué le dijo el rey Saúl al ver la actitud de aquel joven hombre? Le dijo: hijo mío, sin duda tú emprenderás grandes cosas. No determines vengarte de nadie. Perdona las ofensas hechas. Y Dios ha determinado que grandes cosas hará contigo. Muchas veces guardamos cosas en el corazón. Me recuerdo un día una mujer en consejería, ella y su esposo. Me dijo: pastor, le voy a contar cosas que ni a mi esposo le he contado. En mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud me pasó esto y esto, me hicieron esto y esto y esto y esto y esto. Y esa mujer estaba en una depresión terrible. Y cuando me contó toda aquella historia, le digo: con mucha razón, usted se encuentra en la situación que se encuentra con su salud. Si ha guardado esa basura todo el tiempo, ¿cómo no va a estar enfermo su corazón? El rey David le dijo al Señor: renueva dentro de mí un espíritu limpio y un corazón recto. Determina olvidar aquellas ofensas o daños que te hayan hecho y verás la mano de Dios sobre tu vida. Usted sabe la historia de Job. Pasó un proceso
siendo un hombre bueno, siempre un hombre justo. Y sus allegados, sus llamados amigos, sarcásticamente le hablaban todos los días, y le hablaban mal. A ti te está pasando esto por esto, y hacían escarnio de él. Pero al final del libro de Job, allá en el capítulo 42, encontramos que aquellos hombres andaban buscando que Dios les diera una palabra. Y le dijeron a estos hombres, les dijo Dios: vayan donde Job. Lo que él diga, así será. ¿Y sabe qué? Job determinó olvidar todo lo que le habían hecho y los perdonó. Y debido a aquella determinación de Job, dice la Biblia que todo lo que había perdido le fue restituido el doble. Cuando tú perdonas, cuando tú determinas perdonar, olvidar la ofensa, Dios determina abrirte las ventanas de los cielos. Determinaciones. Determina valorar tu familia. Despójate de aquellas cosas que te impiden acercarte a Dios. Dice la Biblia: lo que tú determines, eso se va a realizar. Revisar, y voy a determinar cosa por cosa. Josué determinó creerle a Dios. Y Josué dijo allí en el libro de Josué, en el libro de Números, capítulo 14: si Dios se agrada de nosotros, Él nos llevará a la tierra de la prosperidad y de la bendición. Y ahí en primera de Juan 3:22, ¿sabe qué dice? Que si hacemos las cosas que son agradables a Él, en cualquier cosa que pidamos, la tendremos, porque agradamos a Dios. Determina vivir una vida que le agrade a Dios. ¿Me dice amén, iglesia? Determina una vida que le agrade a Dios. No permitas que en tu casa more la injusticia. ¿Sabe por qué muchos continúan en hogares con problemas? Porque no determinan buscar el consejo y quieren arreglar las cosas. No, mi amado, cuando tú no puedas arreglar las cosas, determina buscar ayuda. ¿Me dice amén, iglesia? Vete a la presencia de Dios. Busca el consejo. Busca el consejo. Este hombre, este sirio, general Naamán, decidió oír la voz del profeta. No era el agua. El agua era sucia. No era el agua. Era la voz del profeta que decidió oír. La Biblia dice: si tú temes a Dios, estarás seguro. Si tú escuchas a los profetas, serás prosperado. Que Dios bendiga grande y poderosamente tu vida. Que determines escuchar la voz de Dios. Todos los días de mi vida, todos los días, busco escuchar la voz de Dios. Y cuando yo busco escuchar la voz de Dios, la escucho. Después de la predicación de la mañana, siempre me gusta escuchar hombres de Dios que predican. Y un hombre de Dios que predicó hace como 2 años
estaba predicando lo mismo que yo predicaba por la mañana. Y decía él lo que la palabra lo dice: no me elegisteis vosotros a mí. Él determinó en su gracia que tú serías un hijo de Dios. Y Él ha determinado darte poder y autoridad para reprender y echar fuera demonios. Él te ha dado poder y autoridad para sanar, orar por los enfermos. Amado, Dios no ha cambiado. Era imposible que este general sirio pudiera recibir sanidad. Muchas veces el orgullo nos impide recibir sanidad. Que Dios sane tu corazón primeramente. Que Dios sane tu corazón. En lo que tú determines, Señor, yo determino obedecer tu palabra. Yo determino hacer un cambio en mi vida. Habla bien. Hay hombres, dice, que hablan como dando estocadas de espada, groseramente. Si tu familiar y tu amigo solo tiene una o dos cualidades, exalta eso. Determina dejar de señalar defectos. Determina vivir agradando a Dios. Y todo aquel que determina agradar a Dios, todo aquel que determina buscar a Dios de todo corazón, Dios ya determinó las bendiciones que vendrán sobre ti. ¿Me dice amén, iglesia?